Amigos, sin explicación, el día de hoy tengo el enorme gusto de platicar con Andrés Kaiser. Él es realizador y guionista de Teorema de Tiempo, un largometraje que va a estar presentándose en Cineteca Nacional y Circuito de Cine de Arte, Cine Alternativo a partir del 11 de julio. Andrés, pues bienvenido a Sin Explicación, gracias por el tiempo para platicar. Y no me gustaría empezar con la pregunta clásica de que nos platiques de qué va Teorema, sino más bien pues, ¿qué fue más fuerte para ti? Si la necesidad de entender la historia de tu familia o de preservar la tradición, pues justamente de registrar a través de imágenes, en este caso, pues la historia familiar. Bienvenido, Andrés, y bienvenido a esa explicación. Gracias, Juan Carlos, qué gusto estar aquí. Este, pues sí, pues digo, para mí fue un viaje muy interesante y peculiar, porque son de estas cosas que es, más bien, yo nunca me propuse hacer esa película hasta que llegó a mí todos los rollos de 16 y 8 milímetros y las fotografías. Entonces son de estas cuestiones donde pues la película llega a ti, ¿no? De alguna manera. Y yo me sentí obligado a hacerla sin saber muy bien qué iba a ser. Igual iba a ser un corto, igual iba a ser, no sé, un ejercicio no tenía la menor idea. Y poco a poco, como viendo el material y a través del tiempo explorando qué era lo que había, me quedó clara la certeza de que sí, que era una película, que había que hacer una película, pero la pregunta era, bueno, pero a ver cuál. Y ese fue parte del viaje, ¿no? Tratar de entender cuál era la película que había allá adentro, tratar de descifrarla, era como una especie de acertijo que había que descifrar allá adentro. Y pues entre Lorenzo Mora, el editor, y yo, que prácticamente la película se construyó en montaje, pues le dimos una estructura, y la estructura que tiene en este momento, ¿no? Justamente me gustaría que nos platicaras cómo estructuras el guión, porque termina siendo como un trabajo muy potente, conmovedor, o sea, en lo personal me conmueve mucho e incluso apasionante, yo lo podría decir, ¿no? Por la manera en que justamente retratas a Nondo, a Anita y bueno, todo el círculo familiar, cómo estructuran el guión. Pues fue complicado porque fueron como mucho prueba y error. O sea, armar una secuencia, ¿en qué tono? Empezamos también como a jugar mucho con el tono cómico, porque había mucha comedia pues en el metraje, entonces era un poco como la primera pista que tuvimos fue seguir esa comedia y seguirla por varios lados, ¿no? De hecho teníamos un inicio de película muy distinto, con un tono cómico, y de pronto empezamos a armar secuencias. La idea fue armar secuencias que en un principio no tuvieran que ver una con la otra, pero sí que tuvieran que ver con ellas mismas, ¿no? Y luego después, al tener todas esas secuencias, empezamos a acomodarlas y a darnos más o menos cuenta de qué era lo que estaba pasando y qué era lo que había. Y, y entonces ahí había una especie de historia que superaba el anecdotario familiar, porque la peli no es un anecdotario familiar, pues, sino que lo encontramos ahí en la narración, y en la narración familiar de mis, digamos, yo hice entrevistas después a mis tíos y a mi mamá. En esa narración encontramos también un drama que sucede en todas las familias, es un drama familiar, ¿no? O sea, en esta familia sucede de una manera distinta, pero en todas las familias de cierta intensidad tienen un drama. Entonces fue tratar de conjugar ese drama en la película, y nos dimos cuenta que la idea del tiempo pues estaba por todos lados, ¿no? Porque el cine es tiempo, el cine es un tiempo limitado, los carretes de 8 milímetros duran 3 minutos, en esos 3 minutos tienes que condensar algo, y en esos cientos de cartuchos de 3 minutos estaban resumidos 50 años de una familia. Entonces, y ese tiempo es el que añeja, es el que va desapareciendo estas ideas de idílicas de la infancia, ¿no? O sea, vas creciendo también y todo se va complicando, y de alguna manera pues, estás preocupado por cosas que antes no las tenías. Entonces, esa idea de contar una vida a través del cine y el tiempo fue un poco lo que marcó una idea de megaestructura para realizar la película, ¿no?
¿Y por qué tomas la decisión o cómo tomas la decisión de abordar tu largometraje a través únicamente del material de archivo y no quizá con entrevistas en el tiempo actual, con tu familia, o sea, amigos, no sé, porque creo que es esencial, ¿no? Es parte de la esencia de Teorema. Yo creo que la razón principal fue muy rápida y muy sencilla, en el sentido de que había tanto material que justamente la sensación era querer meter todo el material en la película. Había imágenes extraordinarias que se quedaron fuera, que me gustaban mucho por estéticamente, por estética o por quien aparecía en la imagen, ¿no? La imagen, por ejemplo, del candidato de Ruiz Cortines como candidato del PRI en una camioneta pasando en la avenida Carranza de San Luis, junto con el gobernador Gonzalo Santos y las señoritas ganadoras del concurso de belleza del Club de Leones, era una imagen realmente muy potente, ¿no? Pero que al final del día no cupo en la película. Entonces, yo creo que en ningún momento planteamos hacer entrevistas o filmar cosas, porque en realidad había tanto material que muy rápidamente creo que la primera señal que entendimos de la película es esto, es el material, ¿no? Nos está dando tanto que hay que respetarlo. Y ese fue también el reto, ¿no? El reto interesante de trabajar única y exclusivamente con material de archivo y ver cómo eso realmente puede construir una narración que cautive al espectador y que se meta la narración en la misma manera que una película de ficción, con una planeación precisa y con tomas repetidas y etcétera, puedas llegar a hacerlo, como que ese era el reto, ¿no? Oye, Andrés, ¿qué te causa a ti de repente como realizador, obviamente, con la experiencia que tienes, pues al ver estas imágenes, ¿no? Porque yo de repente veía las fotografías o veía los encuadres y decía, órale, o sea, pareciera que Arnoldo como que estudió realmente fotografía o medios audiovisuales, porque, o sea, realmente sí están como muy logradas, ¿no? O sea, ¿qué te causó a ti ese encuentro, digamos, con estas imágenes? Fíjate que es muy curioso porque dentro de claramente estamos hablando de unos creadores amateurs, ¿no? Y que tienen nociones limitadas sobre la estética, el encuadre, etcétera, ¿no? Pero yo sí creo que Arnoldo tenía una intuición nata por la fotografía y por el encuadre, por entender qué era bonito y qué era lo que estaba retratando. Entonces, en el archivo fotográfico que yo tengo son aproximadamente 3,000 negativos más las impresas. Pues sí, hay muchas fotos que no están logradas, pero hay muchas que están muy bien logradas, ¿no? Y luego ves en esa secuencia de fotos que hay una foto que está muy bien lograda y está precedida por 4 o 5, que es el que está buscando ese encuadre y no le gusta, hasta que llega al encuadre, ¿no? Entonces, pues bueno, es la búsqueda de un fotógrafo amateur que de pronto tiene realmente una sensibilidad potente por la puesta en escena y por retratar la realidad, y que eso pues tenía que estar en la película, ¿no? Como juntar esas imágenes. Y que yo creo que pues al final del día también la cámara, la fotografía es un medio de expresión para todo el mundo. O sea, era para todo el mundo, y el cine se convirtió en eso cuando salió el 8 milímetros y el 16, era un medio de expresión para todo el mundo en realidad, ¿no? Y creo que lo sigue siendo hoy de otra manera mucho más grande, con una creación, un volumen de imágenes mucho más grande, pero yo creo que era eso. Entonces cubrir la sensibilidad de un fotógrafo amateur pues claramente tiene otra dimensión de descubrir un fotógrafo profesional, por ejemplo, ¿no? Que ha trabajado toda su vida y que alguien se descubre, pero es muy rico entender o dar con un archivo de estas características, ¿no? Andrés, pues ya para ir cerrando un poquito, ya te dio un Ariel este trabajo, pues reconocimientos no solo en los principales festivales del país y de la crítica. ¿Qué va a encontrar el público ahora que se dé la oportunidad de ver tu película, ahora que sale en corrida semicomercial, digamos? Pues mira, yo espero justamente que la gente pues se vaya a encontrar con una historia cautivadora, que cuenta también la historia no solo de una familia y su drama, sino la historia de un país, y de un país que ya no es el mismo,
y que un poco invita pues, a sumergirse en el paso de la vida, de los años y del tiempo. Tiene un tono muy nostálgico la película, y por obvias razones, pero creo que va a ser, creo que es muy disfrutable. Toda la gente creo que va a encontrar su público, y su público, el público que encuentre, creo que la va a disfrutar, porque es realmente, creo que va a conectar con su propia experiencia, con su propio sentido de la familia, con todo el mundo. Mucha gente me decía, claro, es que mi abuelo tenía muchas películas y yo lo veía filmando todo el tiempo y yo no sé dónde quedó ese material. Y pues me da mucha tristeza porque pienso en mi familia y me gustaría verlos y tal. Y la gente piensa en su propia familia cuando ve la película, ¿no? Entonces yo creo que se va a encontrar eso, se van a encontrar con ellos mismos. Pues bueno, espero que eso dé reflexiones positivas al respecto, ¿no? Finalmente, ¿qué te deja Teorema de Tiempo tanto como creador audiovisual, realizador y pues como miembro obviamente también de esta familia que retratas excepcionalmente? Pues a mí me deja un gran aprendizaje, la verdad, me deja un gran aprendizaje, me deja un enorme amor por el cine de archivo. Estoy ahora emprendiendo un proyecto, estoy terminando una película de archivo comercial, digamos. Ya no es un archivo personal, es otro monstruo con el que hay que lidiar y hay que pedir permisos y pagarles, etcétera. Pero también tengo un proyecto de recopilación de archivo familiar. Entonces, pues llevo un rato tratando de recopilar archivos, gente que tenga archivos que puedan ser digitalizados, y estoy encontrando pues historias de familias desconocidas o de personajes desconocidos, en donde vas descifrando un poco su vida con imágenes que pueden ir desde la erupción del volcán Paricutín, a color en 8 milímetros, a pozos petroleros de Pemex en los años 60, ¿no? A películas semieróticas, viajes vacacionales de jóvenes con cortes semieróticos. Entonces, pues es muy interesante porque ahí hay muchas historias de eso. Entonces me deja un amor por el material de archivo, y que es una beta que me gustaría seguir explotando indefinidamente, ¿no? Andrés, pues felicitarte. Ojalá el público que vea esta entrevista o cualquier otra entrevista vea Teorema de Tiempo. Si pueden verlo en la Cineteca, digo, no por quitarle público a otros espacios, pero creo que será maravilloso poder ver el trabajo en una pantalla en Cineteca. ¿Algo más que quieras agregar, Andrés? Nada más, les adelanto también, digamos que vamos a tener algunos cines comerciales, el Cinemex, me parece hasta ahora que va a estar en Reforma Casa de Arte, en Insurgentes y World Trade Center. Entonces, pues bueno, ahí y por ahí creo que alguno en el Estado de México, pero bueno, son los cines que encontrarán su público, y efectivamente verla en pantalla grande es muy grato, porque como un buen colega me dijo, el 8 milímetros es un formato tan chiquito que se ve mucho mejor digitalizado que proyectado, ¿no? Entonces es una buena aventura visual. Andrés, pues nuevamente agradecerte y felicitarte por tu trabajo, y esperemos que no sea la última vez que platicamos acá en Sin Explicación. Como no, muchísimas gracias por el espacio. Un gusto, hasta luego.